¿Se pueden suspender los contratos de trabajo por la crisis actual a causa del COVID-19? ¿Cómo se afectan en este caso los pagos a seguridad social, las prestaciones sociales y los parafiscales? ¿La suspensión aplica así la empresa reciba sus ingresos ordinarios? Bueno, qué preguntas tan interesantes. Son tres preguntas. La respuesta es sí se pueden suspender, pero no a causa del COVID-19. Eso es muy importante mencionarlo. No es a causa del COVID-19 que se genera una suspensión del contrato de trabajo. Técnicamente no funciona así. Uno lo que podría decir es que por efectos del COVID-19 o los efectos económicos que ha traído el COVID-19, pues entonces nos obliga a revisar algunas alternativas, como por ejemplo ha sido la suspensión del contrato de trabajo, que se da es por la decisión del gobierno de aislarnos de forma preventiva. Es decir, es la decisión gubernamental o la decisión de autoridad la que ha dado lugar a la suspensión de los contratos de trabajo. En el caso de la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Como lo decía ahora en la respuesta anterior, cuando se da la situación de una suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, estamos frente a una causal que se encuentra ubicada en el artículo primero o en el numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual indica que se podrá suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Ya el desarrollo que ha generado la jurisprudencia a partir de estos temas ha sido que se debe cumplir con unos requisitos para efectos de suspender ese contrato por fuerza mayor. Y lo veíamos ahorita, como es el caso, por ejemplo, de una decisión de autoridad, como es la que tenemos en este momento, es decir, hay una decisión por parte del gobierno central, por parte del Ejecutivo, es decir, el gobierno del presidente Iván Duque, en este momento en Colombia, que obliga a aislarnos de manera preventiva y obligatoria para evitar la propagación del coronavirus. Esa es la decisión que tomó el gobierno. A partir de esa decisión y al no estar dentro de las excepciones que menciona el último decreto que ha sido proferido, el 686, pues entonces estamos frente a una situación en la cual pues, evidentemente no se va a poder ejecutar el contrato de trabajo. Si no se puede ejecutar el contrato de trabajo y no estamos dentro de las posibilidades que acabamos de mencionar de forma exhaustiva en las circulares 021, en la circular 033 del Ministerio del Trabajo, pues evidentemente nos vamos a ver abocados pues entonces a recurrir a la suspensión del contrato de trabajo como un mecanismo de protección al empleo. ¿Vale? Otra forma de suspender el contrato rápidamente. Nos quedan dos formas, las cuales han sido utilizadas por los empleadores y por los trabajadores. La otra opción es, bueno, y recordemos antes de esto, antes de pasar a las siguientes dos opciones, recordemos que esto es muy importante mencionarlo, la fuerza mayor o caso fortuito se debe notificar de forma inmediata al Ministerio del Trabajo. Es decir, si yo soy el empleador de alguien, le suspendo su contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, debo notificarle al Ministerio del Trabajo. Pero no le tengo que pedir permiso. De ninguna manera le tengo que pedir permiso frente a la causal primera de ese artículo 51. De ninguna manera. Lo que sí debo hacer cuando me paso a la causal tercera del artículo 51. Cuando estoy en la causal tercera del artículo 51, sí le tengo que pedir permiso al Ministerio del Trabajo y de forma previa, es decir, previamente le tengo que pedir permiso. ¿Esto a qué me refiero? El numeral tercero del artículo 51 menciona que se podrá suspender el contrato de trabajo hasta por 120 días, pero primero le tengo que pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Esa suspensión debe obedecer a un problema técnico para efectos de desempeñar las funciones que me han sido delegadas, para efecto o por un problema económico, por una situación económica que afecte de tal manera al empleador que dé lugar a la suspensión del contrato de trabajo. Esas son las razones que uno puede invocar a efectos de suspender el contrato frente a la causal tercera del artículo 51. No obstante, en ese caso sí se debe pedir permiso. Eso indica el artículo 51 en su numeral tercero. Ahora, evidentemente el Ministerio del Trabajo no está dando permisos para efectos de suspender contratos. Ellos no van a correr ese riesgo político. Entonces, por esa razón, pues, la única que nos queda sería, en ese caso, suspender el contrato, notificar la suspensión a nuestro trabajador, de forma simultánea solicitar el permiso. Eso sí, puede pasar que el día de mañana ese permiso no sea aceptado por el ministerio. Y es posible que esa notificación de esa respuesta se dé más o menos unos 6 meses o unos 5 meses más adelante. Incluso
puede ser más tiempo. Entonces, al llegar esa decisión mucho más adelante, muy probablemente nos van a decir, señor empleador, resulta que esa suspensión que usted hizo no era posible, teniendo en cuenta que usted no demostró que tenía sus problemas técnicos o económicos que impidieran la ejecución del contrato de trabajo de sus trabajadores y por lo tanto pague todos los salarios dejados de cancelar, pague además de eso las prestaciones sociales y pague además de eso los aportes al sistema de la seguridad social. Entonces, realmente pienso que es una causal compleja, es una causal que en este momento no es muy práctica y realmente hay que tener todos los documentos que soporten un problema económico grave dentro de la empresa y hay que ser exhaustivos en esa demostración para lograr ese permiso y además de eso que no nos vayan a decir que debíamos primero pedir permiso y después suspender los contratos. Finalmente, tenemos el numeral cuarto de este mismo artículo 51. En este numeral cuarto nos mencionan la posibilidad de llegar a un acuerdo para efectos de conceder licencias no remuneradas. Realmente el código no es tan exhaustivo como lo estoy diciendo, es decir, no es tan descriptivo en la norma, simplemente indica que son licencias no remuneradas o licencias. En este caso, si estamos hablando de una licencia no remunerada, debemos hacer, vamos a hacer precisión que la licencia no remunerada debe tener una condición adicional, y es que la licencia debe provenir del empleado o del trabajador a su empleador. Es decir, el trabajador es el que le debe solicitar al empleador la licencia no remunerada, no al revés. No es al revés, no es que el empleador le deba solicitar a su trabajador que firme una licencia no remunerada, así no funciona. Esa no es la virtualidad del numeral cuarto del artículo 51. Eso es lo que ha generado, digamos, algún tipo de situación frente al Ministerio del Trabajo. Y es que en este punto vale la pena mencionar, resulta que se ha filtrado a través de Internet y a través de las redes sociales, ahorita la velocidad de la información es impresionante, un memorando que fue proferido por parte del Ministerio del Trabajo de manera interna, por medio del cual se hablaba de la suspensión de los contratos de trabajo e incluso después se profirió un concepto por parte del Ministerio del Trabajo a través del cual se informaba a la comunidad, a los empresarios, que no se podía constreñir a un trabajador a que firmara una licencia no remunerada. Es que esto no es nada nuevo. Definitivamente, en ningún caso, en ningún momento en el pasado se podía constreñir a alguien para que firmara una licencia no remunerada. Esto no es nada nuevo. Realmente lo que están haciendo el Ministerio del Trabajo es informarle a los empleadores que ellos están al tanto que eso en algunas empresas lamentablemente se está ocurriendo. Eso no quiere decir que uno no pueda llegar a un acuerdo con el trabajador. Uno sí puede llegar a un acuerdo con su trabajador y firmar una licencia no remunerada. Eso es perfectamente viable. Entonces tengan en cuenta que si van a hacer una licencia no remunerada o van a optar por esa posibilidad, háganlo a través de un acuerdo entre las partes. Es decir, el trabajador solicita la licencia no remunerada, puede ser, recordemos que estamos en aislamiento preventivo obligatorio, estamos cada uno en las casas, entonces lo que podemos hacer es que el trabajador, discúlpenme, lo que haga es en un documento, o sea, en una hoja de papel a mano alzada, solicite la licencia no remunerada. Y el empleador de regreso, para poder aceptarla, pues le envíe por correo electrónico la respuesta indicándole que efectivamente le acepta la licencia no remunerada hasta el día que convengan, ¿vale? Entonces sí es posible. Otra pregunta, aquí mismo, ¿cómo afecta las prestaciones sociales y los parafiscales? Bueno, ¿cómo afecta las prestaciones sociales y los parafiscales? Bueno, cuando estamos en licencia no remunerada o cuando estamos en la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, tenemos la situación que efectivamente hay una afectación en las prestaciones sociales y hay algunos temas que hay que revisar también en la seguridad social. Por ejemplo, cuando hablamos de prestaciones sociales, el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo indica cuáles son esas consecuencias frente a la suspensión del contrato de trabajo, ya sea por cualquiera de las causales mencionadas o cualquiera de las causales que se encuentran en el artículo 51. Efectivamente, estamos hablando que si el contrato ha sido suspendido, entonces no habrá lugar a la contabilización de los días que está suspendido el contrato para el pago de cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. En el código realmente hablan de las cesantías, hablan de la prima de servicios y hablan de la jubilación o de las jubilaciones. Recordemos que el código es un código que ya lleva un tiempo y por lo tanto hay algunos artículos, digamos que algunos apartados de los artículos que no aplicarían.
En este caso estamos hablando de dos prestaciones sociales que claramente afectan, que son las cesantías y la prima de servicios. Entonces, en ese caso, esos días en los cuales esté suspendido el contrato de trabajo, además de no recibir salario el trabajador, pues esos días no se van a contabilizar o no se van a computar a efectos de calcular perdón, yo les decía las cesantías, perdón, discúlpenme, voy a retroceder un segundito porque allí dije prima de servicios. Voy a retroceder un segundo. Voy a mencionar en el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, discúlpenme, lo que se menciona es que se van a afectar prestaciones sociales, como es el caso de las cesantías y las vacaciones, que no es una prestación social, pero es un descanso no remunerado. Por favor, corrijo allí ese pequeño lapsus. Evidentemente estamos hablando desde cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. Realmente la prima de servicios no se afecta, la prima de servicios en este caso no se indica nada en el código para el tiempo en el cual fue proferido el código, de hecho a eso era que me quería referir, pues no estaba contemplado el pago de la prima de servicios. Por esa razón no está contemplado en el artículo 53 del código es que se afecte ese pago a la prima de servicios. Por lo tanto, los días que se contabilicen de suspensión sí se deberán tener en cuenta para efectos de pagar la prima, ¿ok? Esa es la precisión que debo hacer en este momento. Bien. ¿Qué pasa con la seguridad social? Bien, con la seguridad social ocurre lo siguiente. Resulta que cuando el contrato está suspendido, de todas maneras hay que hacer aportes al sistema de la seguridad social. Es decir, la seguridad social, recordemos que es un derecho absolutamente inalienable que tienen los trabajadores y además de eso es un derecho fundamental de los mismos. Por esa razón se debe seguir haciendo aportes al sistema de la seguridad social. En ese sentido, pues debemos decir lo siguiente. Si hay que hacer aportes a la seguridad social, la pregunta es, ¿por cuánta plata? O sea, ¿cuánto es el dinero que vamos a aportar al sistema de la seguridad social y de qué manera? Recientemente fue proferido el decreto 558 emitido por el Ministerio del Trabajo. En ese decreto 558, artículo tercero, como lo mencionábamos, se indica que se podrá pagar el valor al Sistema General de Pensiones por el 3% y no por el 16%. Teniendo en cuenta esa situación, pues entonces lo que vamos a tener es que se va a ver una reducción en el valor de los aportes al sistema de la seguridad social, específicamente al sistema general de pensiones. Este aporte se podrá hacer de manera facultativa u optativa, es decir, los trabajadores y los empleadores se podrán poner de acuerdo para efectos de alivianar la carga para hacer pagos al sistema general de pensiones. Entonces, esta es la situación que vamos a tener frente a la suspensión del contrato de trabajo y el pago de los aportes al sistema de la seguridad social. Otro tema, si de pronto el contrato está suspendido por licencia no remunerada, o incluso por el numeral primero, que es la fuerza mayor o el caso fortuito. Cualquiera de esos dos casos, si es una empresa, por ejemplo, que está exceptuada del pago en salud o de los aportes a salud, definitivamente podemos decir que esa empresa no tendrá que pagar el aporte a salud, o sea, no cambia en nada, tendrá que hacer sí el aporte a pensión y no tendrá que hacer el aporte por parte del trabajador. O sea, como el trabajador no está realizando, no está percibiendo salario, no está percibiendo su salario producto de la prestación de su servicio, entonces, pues podrá optar el empleador por pagar solamente la parte que le corresponde a ellos. Y esa es otra de las preguntas que se han generado. Si hay una modificación en el porcentaje del pago al Sistema General de Pensiones por el 16% al 3%, recordemos que el empleador paga el 75% de ese 16%, que sería el 12%. Entonces, en las mismas proporciones va a pagar sobre el 3%. Es decir, va a tener que pagar sobre el 3%, el 2.25% que corresponde al 70% de ese, finalmente, de esa proporción que corresponde al 3% en los aportes al sistema general de pensiones. Entonces, en ese orden de ideas, el empleador, cuando tenga suspendido el contrato de trabajo de sus trabajadores, podrá optar por pagar solamente ese 2.25 sobre el valor del ingreso base de cotización que tenga el trabajador. Entonces, sí hay una modificación importante durante estos 2 meses, que son los meses de abril y mayo, en los cuales se puede optar por pagar el 3% y se beneficiarán ambas partes. Va a haber una reducción importante en los aportes al sistema de la seguridad social.
Otra situación que se ha visto generalizada, o otra pregunta generalizada, ha sido si la empresa es una de las empresas que se encuentra exceptuada de los pagos al sistema de salud, ¿será que puede el trabajador acceder al pago de las incapacidades médicas durante el tiempo que estamos viviendo? Y la respuesta es sí. Recordemos que cuando se paga el impuesto a la renta y complementarios, hay un 4%, un 4.4% que se debe pagar al sistema de salud. En ese pago ya se encuentra el aporte que se está realizando a las entidades de la salud. Por esa razón es que el empleador podrá pagar la incapacidad de su trabajador y podrá solicitarle de regreso el pago de la incapacidad a la EPS en la cual se encuentra afiliado el trabajador. Por esa razón es que efectivamente las empresas que se encuentren exceptuadas del pago a salud, de todas maneras su trabajador va a tener cobertura y además de eso las empresas tendrán la posibilidad de recobrar ese dinero ante las EPS o las entidades promotoras de salud. Entonces, por ese lado no hay ningún problema, no va a haber ningún tipo de afectación, no van a tener ningún inconveniente, ¿vale? Bien, estas son las situaciones que se presentan frente al sistema de la seguridad social. Tengan en cuenta que la resolución 686 que fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social dejó claro en su numeral primero cómo se deben hacer estos aportes al sistema de la seguridad social. Y por último también está el tema de los aportes a los fondos al Fondo de Solidaridad, que lo que indica es que si se opta por pagar el 3%, entonces la empresa estará exonerada del pago de ese 1% correspondiente al Fondo de Solidaridad. Recordemos que ese 1% es un descuento que se le hace al trabajador, ya que es un valor que debe aportar los trabajadores que ganen 4 salarios mínimos o más, que perciban un salario de ese valor. Bien, otra pregunta. ¿La suspensión aplica así la empresa reciba sus ingresos ordinarios? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Esto me imagino que a lo que se refiere con ingresos ordinarios es si recibe los mismos ingresos que venía recibiendo en los otros meses del año, incluso en años o en el año anterior. Y la respuesta es sí aplica, ¿saben? Sí aplica la posibilidad de suspender el contrato, porque es que la suspensión no está atada a que la empresa reciba el dinero correspondiente o que no lo reciba. No, realmente no está atada a esta situación. Está atado es a una decisión del gobierno que nos obliga a aislarnos de forma preventiva y por lo tanto nos obliga a no poder prestar el servicio. Por esa razón es que se da la situación de la suspensión, no producto de los ingresos que tenga la compañía. Ahora, yo creo que difícilmente van a tener los mismos ingresos si no podemos trabajar, salvo que sea una empresa que solamente se dedique a temas de pronto virtuales y que sean de absoluta necesidad para la situación de atención de la crisis. Por esto yo pienso que difícilmente una empresa en este momento tenga la posibilidad de sacar provecho de una situación como la que nos encontramos, teniendo en cuenta que pues la economía evidentemente es una cadena perfecta de oferta y demanda en la cual pues, si evidentemente no tenemos quien nos compre, pues o no hay gente que tenga dinero para comprarnos, pues evidentemente no vamos a tener un crecimiento económico en nuestra compañía.